Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos como siempre. Todo tiene un porqué, chicas. Cristian, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. No sé por qué me miras así, pero te No, juro porque que está todo yo muy bien. en general, una cuestión de cercanía, ¿no? Es la que tengo más cerca. Veo cómo está Caro para más o menos semblantear cómo están en general. Como ustedes charlan antes Ellos y te la todo, representan. ya le veo la cara y sé que es la más expresiva. Es la ¿Cómo portavoz. está el grupo? Así que... Estoy preocupada, la verdad. ¿Vos estás preocupada? Y porque estoy tomando confianza, sintiéndome cada vez más parte Claro. y cada vez sufriendo más bullying. No ¿Cómo? digas eso. Es horrible lo estás diciendo. No digas eso. Porque nosotros no hacemos bullying. Hiciste No, no, programa de Cristian, ella televisión. habla de Sí. Cristian. Y ¿Qué pasa? hasta lo señaló. Sí, me señaló. Vi un programa de televisión que hacía ella antes, que era, perdón que te diga, era un horror. Deberías borrarlo de YouTube. ¿Cómo Pero vas bueno, a decir eso? Una palabra que Eran lo los describa. inicios. esa palabra. No, chicos, no. Un programa hermoso. el que Estaba hacía. bueno, estaba bueno. Sí, era Para para- chicos, Sí. cosa que estaba muy bien. Sí. Y aparte, siempre en un momento uno tiene que empezar. Claro. Y cuando uno empieza, obviamente tiene falencias. Pero Para eso está la fácil. experiencia, para eso está la Acá están posibilidad. las falencias, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, vos recién estás empezando, Cris. Y se está notando muchísimo. Pero bueno, nadie te lo dice. Y entonces, sé gentil vos también con tus Sí, compañeras. sí, Perfecto. Gracias. Terrible. Bueno, el porqué de hoy es muy interesante porque si bien lo teníamos en el temario y en carpeta para tocar este año, este tema, también hay varios pedidos a propósito de que hablemos de la condición del espectro autista y de por qué la detección temprana es tan importante. Hay mucha gente que quiere saber más cuestiones que tienen que ver con esto porque hay cada vez más casos, hay mucha preocupación entre la sociedad y lo más importante es la información. Y para eso está este programa y por eso tenemos invitados especiales. La primera, ¿quién es? Alexia Ratazzi. Psiquiatra infanto-juvenil, cofundadora de Panacea, programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Miembro de API, Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, APEA, Asociación Argentina de Profesionales del Espectro Autista, y de la Sociedad Internacional INSAR. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, primero vamos a ponernos en tema, ¿no? ¿Y cómo podemos definir las condiciones del espectro autista? ¿Qué sería? Las condiciones del espectro autista. Primero, bueno decir condiciones, ¿sí? Porque muchas veces estamos hablando de enfermedades o patologías y nosotros queremos tratar de salir un poquito de la lógica de hablar de autismo como si fuera una enfermedad o una patología. Por eso usamos mucho el nombre condición. Pero las condiciones del espectro autista se trata de un grupo de características que tienen ciertas personas, varias personas, ahora después vamos a hablar de la prevalencia de esto, que tienen que ver con cómo se desarrolla el cerebro de manera temprana y cómo funciona ese cerebro. Y las personas que tienen una condición del espectro autista generalmente tienen dos cuestiones básicas. Una es que les cuesta, tienen ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente con otros y a la hora de comunicarse o captar la comunicación de otros. Y por otro lado, un patrón repetitivo y restringido de intereses o de conductas o de actividades. Dentro de este marco de patrón repetitivo, a veces que pueden ser movimientos, que pueden ser, ya como decía, intereses, o sea, que se saben de todo acerca de algún tema en particular y son expertos en, no sé, las estadísticas de básquet de la NBA en los Estados Unidos, o, no sé, los buques de guerra en la Guerra de las Malvinas. O sea, y hay todos algunos los temas tipos de que les hay llaman tanto la ciertos atención que les temas permite tener una gran capacidad de aprendizaje. y tienen mucha memoria en general, por lo cual, si vos agarrás y combinás foco intenso en algo más mucha memoria, por eso son tan expertos y son gente de las cuales se puede aprender mucho. Y otro tema que es bastante frecuente también es cómo procesan a veces los estímulos sensoriales. Van a ver muchas de las fotos, a veces chicos tapándose los oídos, o que les molesta a veces que los toquen de alguna manera. Bueno, eso es porque procesan a veces esos estímulos que entran a través de lo sensorial del cuerpo de una manera atípica y que pueden ser muy molestos para ellos. Son más sensibles. Algunos son más sensibles en algunas, otros menos, pero tienen un procesamiento de los estímulos sensoriales atípico. Ahora, hablamos de condiciones, como decíamos al principio, porque hay una amplia gama, digamos, no todos tienen lo mismo y es bastante amplio en este sentido, ¿verdad? Es verdad, es un grupo muy heterogéneo, por eso hablamos de espectro autista. Ahora, ¿por qué es tan heterogéneo? Porque te digo, todos comparten esas dos cosas que les decía al principio, pero
hay varias dimensiones donde se diferencian muchísimo y son estas. Uno es el nivel de lenguaje, y en este punto alguien dentro del espectro autista puede no tener lenguaje, o sea, no hablar ni una palabra, o puede ser un pequeño profesor y puede hablar como si fuera, ya te digo, un experto sobre algo y escuchás wow. Entonces, todos los niveles de lenguaje posibles. Todos los niveles cognitivos posibles, que quiere decir todos los tipos de inteligencia también posibles, desde el chico que tiene discapacidad intelectual asociada a la persona que tiene un coeficiente intelectual superior, como Sheldon Cooper en Big Bang Theory. ¿Lo ubican al personaje? Sí. Ok, ese tipo de personaje. Y también en cuanto a lo que es la necesidad de apoyos que tiene una persona. Hay personas dentro del espectro que necesitan muy poquitos apoyos, o sea que no necesitan tanta ayuda, y otras personas que necesitan mucha ayuda, en muchos sentidos. Entonces, cuando vos cruzás estas tres variables en las personas, en la diversidad humana, obviamente que podés tener desde un chico que no habla, con discapacidad intelectual, con mucha necesidad de apoyo, a un pequeño profesor que se sabe todo, que tiene un coeficiente de 160, y nada, son personas como muy distintas cuando vos las conocés, pero sin embargo, esas dos personas comparten esto que les decía, les cuesta un poco el tema de la interacción social y la comunicación, y tienen este patrón como muy enfocado en ciertos temas. Chicos. En todo esto, siempre hablamos de los niños. ¿Qué pasa con el adulto? Es una buena pregunta porque, claro, los niños crecen, ¿no? O sea, hay un tema de cuando pasa el tiempo, los chicos van creciendo. Entonces, estos niños se transforman en adultos y siguen teniendo, digamos, características y siguen teniendo a veces necesidades de apoyo. Es una... A ver, el mundo de la adultez y el espectro autista es una población que requiere de mucha atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población que necesitaría estar apuntando a ser independientes, a estar viviendo solos, al derecho a trabajar, al derecho a estudiar. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hoy por hoy se sabe que el 80% de las personas dentro del espectro autista, sin embargo, aunque son inteligentes, muchos de ellos están sin trabajo y desempleados. Entonces ahí hay algo que hay que hacer y realmente hay cosas muy importantes para hacer con los adultos. Pero bueno, está todo enfocado en los niños, Sí. es cierto. Y a propósito de los niños, también quiero aprovechar, Anto, porque sé que estuviste con un amigo. Sí, con Claudio Weinsburg, que sí, quiere mucho este programa y lo mira muy seguido. Él nos habló de la neuroplasticidad y cómo nuestro cerebro se modifica a lo largo del tiempo y en el contexto. ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad es el proceso que tenemos en nuestro cerebro y es la capacidad que tiene nuestra corteza cerebral, que está compuesta de neuronas, de poder modificarse con la experiencia. Entonces, lo maravilloso es que el cerebro del recién nacido, que tiene pura neuroplasticidad en el sentido de que va a modificarse por la experiencia, es capaz de hacerlo tanto como el cerebro del adulto. Entonces, la experiencia es el arquitecto de nuestra corteza cerebral. Entonces, consciente o inconscientemente, ¿cómo influyen el contexto a nuestro cerebro y a esta plasticidad que podamos tener? Nuestro cerebro depende, el combustible más importante es el ambiente que genera el estímulo de lo que traemos de fábrica. Es decir, necesitamos un cerebro que de fábrica venga bien y necesitamos un estímulo que genere la conformación arquitectónica de la estructura cortical cerebral. Es decir, que si yo tengo mi corteza occipital que recibe la información visual y no recibo información porque le cierro los ojos porque estás en terapia intensiva y te cierran los ojos a un recién nacido. Sí. La corteza occipital, por más que haya venido normal de fábrica, no se estimula bien. Es decir, pierde tamaño, pierde trofismo por no recibir estímulo lumínico. Entonces, yo la tengo que traer de fábrica bien, pero necesito estimularla para que se desarrolle. Y justamente hablando de la plasticidad cerebral, ¿por qué es importante la detección temprana del espectro autista? Un diagnóstico temprano, unas señales de alarma que despierten la preocupación en alguien en relación a un niño que tiene una falta o una dificultad para poder comunicarse y relacionarse con el mundo que lo rodea, tenga o no algunos intereses específicos, algunos intereses restringidos, genera un cambio absolutamente en el pronóstico de ese niño cuando se lo diagnostica tempranamente versus alguien que se diagnostica tardíamente. Entonces, para poder diagnosticar hay que reconocer y para poder reconocer hay que poder saber que existe
digamos, este trastorno del neurodesarrollo, que está en pleno aumento en el último tiempo en la incidencia año a año. Muchas gracias. En Todo tiene un porqué aprendimos qué es la neuroplasticidad. Anto le preguntaba a Claudio por la detección temprana y esto es un poco lo que motivó el programa, ¿no? ¿Por qué es tan importante detectarlo y cuáles son los elementos que nos permiten entender que pueda tener alguna condición del espectro autista un chico? Como Claudio decía, el por qué es tan importante, y él explicaba esto de la neuroplasticidad, es justamente como él contaba, el hecho, en realidad no es la detección en sí misma, nosotros siempre tratamos de hacer esta diferencia, lo que te cambia la vida a un niño y a una familia es que intervengas temprano. Claro. Lo que pasa es que al detectar te permite después intervenir, pero es esa intervención lo que te permite que te cambie la trayectoria de desarrollo de un niño y lo que te cambie la calidad de vida de una familia. Es muy importante porque cuanto más chico es el niño, más neuroplástico es el cerebro, más esponja es, Claro. más está, digamos, deseando que ese ambiente le diga cómo se tiene que cablear y desarrollar. Por eso, cuanto antes, más influencia y más impacto tenés en cómo se cablea ese cerebro. Por eso, ahora, ¿cómo te das cuenta? Pues esta Claro. es la pregunta fundamental. Las primeras, señales tienen que ver mucho con lo social, ¿sí? Con las miradas, con cómo un chico te mira, cómo te imita si le sonreís, qué gestualidad tiene, o sea, si señala, no señala, si señala para compartir cosas que a él le interesan o no, si responde al nombre, por ejemplo, o sea, a los 10 meses un bebé, vos lo llamás por su nombre y no se da vuelta y te mira, eso a vos te tiene que llamar la atención, ¿sí? Al año de edad, si no dice ni una palabra suelta, ni una, te tiene que llamar un poco la atención. Esa es otra también, el tema del lenguaje y la adquisición del lenguaje muchas veces es una de las señales de alarma más frecuentes que hacen que alguien consulte. Así que un chico de 2 años que no dice al menos un par de palabras en frases, te tiene que llamar la atención y es una bandera roja. Así que estas son las cositas, contacto ocular, ¿sí? Cuando vos estás interactuando con un niño, generalmente cuando lo mirás y le sonreís, un bebé te está mirando y está tratando de sonreírte también. Ok, cuando hay un bebé que no hace eso, te tiene que llamar la atención. Ahora, Alexia, con respecto al lenguaje, ¿no? Uno ve que un chico con esta condición entiende lo que vos le decís por momentos, ¿no? Quizá, digamos, ¿cómo se hace para que ese chico empiece a incorporar el lenguaje? Porque si lo entiende, lógicamente, es como decía Claudio, es que puede hablar quizá. Muchos chicos tienen mejor comprensión del lenguaje que ejecución, digamos, y verbalización. Forma parte de todo lo que es la intervención, lo que es comunicación es central. Entonces demanda de un trabajo, que tiene que ver con las intervenciones que vas a hacer, pero mucho de ese trabajo tiene que ver con el vínculo con otros. Con el vínculo con otros, adultos. Si uno prefiere los adultos porque los adultos los podés, ayudar con herramientas a decir qué es lo que tienen que hacer. O sea, cómo tienen que jugar con un niño, cómo tienen que interactuar, cómo tienen que comunicarse o cómo tienen que estimular la comunicación para lograr que ese chico suba los escalones en la escalera del desarrollo del lenguaje y la comunicación. Pero hay maneras en que vos le podés enseñar, de hecho, a los padres. Los padres y las familias son nuestros aliados más preciados en el tema de desarrollo infantil. De hecho, lo que estamos intentando lo más posible, porque es donde vemos que realmente ocurre un cambio muy fuerte en la vida de los niños, es cuando la gente que pasa mucho tiempo con los chicos son los que saben qué es lo que hay que hacer. Esa es tu clave. ¿Vos le querés cambiar la vida del desarrollo a un niño? Sentate, modelale, enseñale a los papás y que sean ellos o los cuidadores, no importa si no son los papás, la gente que está alrededor de ese niño y pasa mucho tiempo con ese niño, esa es la gente clave
para cambiar cómo se cablea un cerebro de un A niño. propósito de lo que decís y de la respuesta anterior con respecto a la pesquisa y el hecho de darte cuenta que puede tener o no, también acá juega mucho la ansiedad de los padres, porque a veces uno detecta ciertas cosas y dice, el nene no habla, Sí. tardó en caminar y por ahí no tiene nada y es un tema de que el chico, bueno, tiene sus tiempos, ¿no? Sí, Digamos, hay que pero saber diferenciar por ahí esas cosas. Es muy importante igual que cuando alguien tiene alguna preocupación, no importa cuál sea, si Sí, vos tenés consulte. alguna preocupación que Claro. consultes. Siempre, mirá, acá es mejor pasarse de rosca con la ansiedad que decir, no, prefiero quedarme quieto Claro. y no hacer. Por esto de la neuroplasticidad, porque si vos Claro. intervenís, ahí le cambiás la vida a un niño. Igual me imagino que muchas veces debe ser un obstáculo a la detección temprana también los propios padres, porque uno hay como cierta negación, no quiere Resistencia. saber, resistencia, y uno se demora más, lo cual no está bueno No, para nada. y está la típica, perdón Alexia, pero porque es un caso muy personal, mi mejor amiga tiene un hijo Dante que tiene esta condición. Sí. Entonces, viste que uno dice, bueno, no te preocupes, yo empecé a hablar a los 3 años. Viste, Claro. como que todos nos metemos y decimos, no pasa nada. Dejalo. O sea, Bueno, por eso es lo de la entonces, Esto consulta. es dramático en Claro. este punto. No tenemos que caer en eso. Y esto, la información ayuda para eso. O sea, es más, digo, está estudiado. En realidad, los primeros que se dan cuenta son en general los padres o docentes. Y el promedio, por lo menos en Argentina, tenemos un poco de datos sobre esto. El promedio donde la gente detecta señales de alarma es un poquito menos antes de los 2 años. ¿Sí? Los 23 meses promedio de edad donde hay algún adulto, algún familiar que dice, hay algo en este niño que yo estoy notando que es distinto a otros. De ahí, y tenemos datos también sobre esto, hasta que se llega a un diagnóstico en Argentina, el promedio de diagnóstico es a los casi 4 años. Y esto quiere decir que no es un tema de que no hay ningún adulto que se dio cuenta que había una señal de alarma. Hay alguien que, o sea, que está... Y acá estoy metiendo a los profesionales de la Claro. salud, ¿eh? O te estoy metiendo a la gente que recibe esa preocupación. Che, no habla. Si un pediatra o alguien en atención primaria de la salud o algo, cualquier profesional de la salud va a contestar, porque hay algunos que contestan, no te preocupes, va a hablar, es varón, déjalo estar. No, eso que te lo diga un eso es- familiar o un amigo. Si va al Claro, médico exacto. ya es otra Claro. cosa. Bueno, pero sucede. Sí. Y entonces eso es muy complicado. Porque ahí sí la familia se queda tranquila y dice, pues si el médico me está diciendo esto, no me preocupo, listo. ¿Se entiende? Ahora, y este es un mensaje como muy importante y por eso, no solo para la sociedad, sino para los profesionales de la salud. Claro, sí. Tienen que saber que cuando hay un padre o un familiar que le llama algo la atención de su hijo, y esto te lo van a poder contar muchos padres, es muy importante escuchar y hacer algo al respecto. ¿Sí? Siempre mejor pasarse de más, porque a ver, acá no hay ninguna... Yo digo, no puedes tener sobredosis de juego y de disfrute, ¿no? De última, porque la intervención está basada sobre esto. Ningún chico le va a hacer daño que un adulto esté interactuando, jugando y disfrutando de manera compartida con él, estimulando el desarrollo. No hay sobredosis de esto. Entonces, a ningún niño le va a venir mal tener más de estimulación del desarrollo. Entonces, mira, otra de las cosas que está estudiada es cuando hay padres que están preocupados por el desarrollo de su hijo, en más del 90% de los casos tienen razón. Había algo ahí. Entonces, sabiendo estas dos cosas, no nos queda otra opción que actuar. Y actuar significa en realidad vincularse de otra manera. Sí, ocuparse. Ocuparse. Estuvimos con un psicólogo infantil, con Miguel Toyo, que habla de este tema y después te quiero preguntar, en un ratito, que me hables de las causas. ¿Esto es genético, es hereditario? No. Pero primero vamos con el Dale. psicólogo. Dale. Es peligroso diagnosticar mal, en general, toda patología en la infancia. Un chiquito que no habla, que es introvertido, que desvía la mirada respecto de sus semejantes. Bueno, tenemos que ver qué es lo que le está pasando, pero no apresurarnos, porque ese chiquito puede tener esa conducta como reacción de pronto a un maltrato familiar, a una situación de abuso, a la pérdida de algún familiar o de un animalito querido. Para diagnosticar bien tenemos que partir de la idea de que todo diagnóstico requiere de una mirada interdisciplinaria. Es decir, que concurran distintas disciplinas,
neurología, psiquiatría, psicología, fundamentalmente con el pediatra y con los docentes que puedan estar en interacción con esa criatura, desde ya, por supuesto, con la familia, con los papás. Esta multiplicidad de miradas lo que me van a ayudar es a comprender qué le está pasando. Que hace 20 años un llamado autismo en ese momento se encontrase en una estadística de 1 cada 2000, que haya pasado a 1 cada 63 en la actualidad, alguna evaluación estadística está equivocada. Más allá de las discusiones que podamos tener los especialistas, los papás se preocupan por esto. Los chiquitos padecen de trastornos severos, esto existe, es una realidad, y tenemos que pensar una sociedad inclusiva, es una sociedad que vea cuáles son todos los factores que concurren o ayudan a la inclusión de la infancia, no solamente en la educación, sino también en las costumbres sociales, en la convivencia en general de la sociedad. Miguel habla de inclusión, hablaba del diagnóstico, de que sea certero, obviamente, lo charlábamos recién, y también habla de cifras, ¿no? Y él decía, y es realmente llamativo, ¿no?, el incremento que ha habido de estos casos. Y la pregunta es, ¿realmente hubo un incremento o es que antes por ahí no se detectaba como se detecta hoy? Hubo un incremento, claramente, digo, la cifra que él menciona, 1 en 68, que es la cifra del CDC de los Estados Unidos, que ya te digo, cuando uno la extrapola es mucha gente. 1 en 68, imagínense, sí, no sé, un vagón de subte lleno yendo a laburar, tenés una persona dentro del espectro ahí. Tenés 2 aulas con 30 y pico de pibes, tenés uno ahí. Tenés, no sé, fíjense como números, vas a un recital donde hay 3.000 personas, tenés varios ahí. Es verdad que la prevalencia ha aumentado, digamos, en estos últimos 15 a 20 años especialmente. Ahora, uno se pregunta las causas de ese aumento de prevalencia. Eso está. Y esto se divide como, en realidad, en mitades. Hay un 50% de las causas de este aumento de prevalencia que tienen que ver con más toma de conciencia, gente que sabe más al respecto. Tiene que ver también cómo han cambiado las clasificaciones y hoy se incluyen en las clasificaciones personas que quizás estaban menos comprometidas que años atrás. Y también está este fenómeno que llamamos de sustitución diagnóstica, de gente que antes recibía otro diagnóstico y hoy por hoy, bajo la clasificación actual, recibe este diagnóstico. Entonces, esas 3 conjunciones hacen que haya más gente dentro del espectro, pero eso explica el 50% nada más de ese aumento de prevalencia. Y lo que se cree, y está muy en investigación, es que ese otro 50% tiene que ver con factores ambientales. ¿Sí? Factores ambientales a los que estamos expuestos la humanidad como especie. Por ejemplo. Y ahí es donde, a ver, se está trabajando mucho, investigando mucho sobre estos. Hay algunos que ya están como factores de riesgo que ya están descubiertos, como por ejemplo una edad avanzada en el tiempo de la concepción, o sea, padres que son grandes, padres, madres que son grandes cuando tuvieron su hijo o hija. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con la prematurez, es un factor de riesgo postnatal. Están investigando muchas otras cosas, nuestra dieta, lo que comemos, a lo que estamos expuestos, los contaminantes ambientales, todos los dispositivos, ¿sí? Nuestro manejo y nuestra exposición a ondas electromagnéticas. Hay muchas cosas que todavía no sabemos bien cómo influyen en cómo un cerebro se desarrolla. ¿Sí? Sabemos que influyen porque cuando meten a alguien con un celular prendido adentro de un resonador, ves cómo se activa el cerebro, aunque nadie esté hablando del otro lado, simplemente porque está prendido el celular. Ahora, lo que no sabes es, por ejemplo, qué efecto tienen esas ondas electromagnéticas en un tejido biológico que está en desarrollo, que también es electromagnético de por sí. Ustedes saben que las neuronas, claro, el impulso eléctrico, bueno, todo impulso eléctrico genera campos magnéticos también. Entonces, esto, bueno, son todas cosas que se están investigando. Vos, antes, en algún momento, yo hablo de factores de riesgo porque en realidad no se puede hablar de causas hoy por hoy, porque no hay ninguna causa descubierta. Claro. Al día de hoy yo te preguntaba por la cuestión genética. No hay causa. Sí hay identificados
a nivel didáctico hay factores genéticos de riesgo identificados y factores ambientales de riesgo identificados. De riesgo quiere decir, si vos tenés ese factor o estás expuesto a ese factor, tenés más riesgo de tener una condición del espectro autista. Ahora, yo te perdone, porque decías de genético, Sí. y yo quiero preguntarte si en lo hereditario también puede tener que ver, Hay que son mucho dos de cosas hereditario, distintas. hay mucho de hereditario en lo que es el espectro autista. De hecho, más de una vez uno se va a encontrar que vienen padres a evaluar a un hijo que tiene el diagnóstico dentro del espectro y uno descubre que algún padre también tiene rasgos muy fuertes. Se llama el fenotipo ampliado. Esto corre en las familias. De hecho, tener un hermano mayor dentro del espectro es un factor de riesgo, uno de los más fuertes para tener también una condición del espectro autista. Todos los hermanos menores de niños o personas dentro del espectro autista son consideradas población de riesgo, porque tienen un 10 al 15% de chances de también tener una condición del espectro autista. ¿Y por qué decís descubre? O sea, va el chico con el padre y podés, un adulto, descubrir. Totalmente, también- a ver, cuando el diagnóstico es una foto, es alguien que sabe cómo se llaman ciertas características y agrupadas ¿sí? en un diagnóstico, se te presenta alguien. Si cumple esas características, uno hace esa foto y dice, este es el diagnóstico. Ahora, hay adultos actuales que nunca fueron diagnosticados a lo largo de su vida y llegan a la adultez y por alguna cosa u otra, o porque tienen un hijo que se diagnosticó, o porque vieron un programa en la televisión, o leyeron una revista y leyeron sobre el síndrome de Asperger y dicen, pero este soy yo. Y ahí van a consultar y se dan cuenta... se dan cuenta de que tienen un diagnóstico dentro del espectro. O sea, se diagnostican también adultos. Yo, el más grande que he conocido era un señor de más de 60 años que tenía una condición del espectro autista. Y recién a los 60 y pico de años, ¿sí? Había hecho miles de consultas por otras cosas. Pero de base tenía una condición del espectro autista y nunca nadie había llegado a esa conclusión con él. Alexia, quería consultarte con respecto al TGD. ¿Cuál es la diferencia con los chicos con condiciones del espectro autismo? Es la vieja denominación. Antes, la clasificación anterior a la actual usaba esa denominación TGD, trastornos generalizados del desarrollo. No se usa más esa denominación, ahora se llama de TEA, trastornos del espectro autista. Así que en realidad TEA viene a sustituir a TGD. Perfecto. Bien. ¿Con quién estuviste, Caro? Estuve con Karina Morillo, ella tiene una fundación, se llama Fundación Brincar, y lo fundamental en estas circunstancias es que se le dé apoyo a las familias, porque las familias tienen mucho estrés. Así que hablamos con ella y te explica cómo te puede ayudar. Cari, ¿qué es Brincar? Brincar por un autismo feliz empezó en el año 2010. El 90% de las personas no saben lo que es el autismo y lo más importante, no saben cómo ayudar a una persona. Entonces lo que hacemos nosotros es arrimar información a la sociedad para que puedan haber más espacios amables, inclusivos para nuestros hijos. ¿Y cuándo te diste cuenta que hacía falta una fundación que trate de la problemática? Iván tenía 6 años. Iván es tu hijo. Es mi hijo, que hoy tiene 16 años. Yo a los 11 meses empecé a sospechar que había algo en el desarrollo de Iván que no iba por el camino correcto. Y entonces a sus 8 años, cuando recorrí 35 escuelas especiales para encontrar una vacante, dije, si tan difícil es encontrar un lugar en la escuela, ni me quiero imaginar cómo va a ser esa vida adulta. Y esa vida adulta hay que prepararla con tiempo y la mejor forma de prepararla es creando una red de contención, y esa red de contención necesita información. La información tiene que estar al alcance de todos, no puede ser un impedimento. Perfecto. ¿Y cuál es el trabajo que hacen con los chicos, con los niños, con los jóvenes y con los familiares de las personas que tienen espectro autista? Lo que hacemos nosotros es acompañar a esa familia, dándole herramientas. Tenemos espacios mensuales de encuentros para las familias, tenemos un servicio que se llama Brincar Escucha para las familias que están en el interior, que ya sea por teléfono o por mail, que es lo más frecuente, los ayudamos. Y para los chicos lo que tenemos son espacios por fuera del espacio terapéutico. Tenemos talleres de música, talleres de artes visuales, talleres de teatro en forma gratuita y abierta.
También hace 4 años tenemos un programa de entrenamiento laboral. Creemos muchísimo en que tenemos que ir preparando a los chicos desde la adolescencia para poder tener una real inserción en el trabajo. También tenemos un programa de deporte gratuito donde les enseñamos natación, a correr, digamos, todo tipo de deporte que también es gratuito porque ese tipo de servicio no lo cubre la obra social. Perfecto. Así que estamos muy orgullosos de poder tener todos esos servicios para la familia. Cari, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Con Karina aprendimos mucho más del espectro autista en Todo Tiene un Porqué. Muy bien, la verdad, espectacular. En un ratito, Cristian nos va a presentar también una nota en Panacea, de lo cual vos también tenés mucho que ver, así que en un ratito también lo vamos a estar viendo. Y vamos a recibir a Paola, que también, además de estar informándose desde hace mucho tiempo, tiene un hijo, Francisco, si no me equivoco. Paola, muy bien, va a estar contando su experiencia también aquí con nosotros. Nombraste hace un ratito Asperger. ¿Qué es? Bien. El síndrome de El síndrome, Asperger, claro, ¿sí? sí. Así, a ver, está considerado hoy dentro de las condiciones del espectro autista. Sería una de las condiciones del espectro autista. Lo que pasa es que en la clasificación vieja, como mencionaban antes, el tema de TGD, antes existía como categoría diagnóstica en sí misma, ¿sí? Había 5 categorías diagnósticas. Simplemente son personas en general que tienen estas dificultades a la hora de interactuar y comunicarse, y estos son los frecuentes que ves, estos que se saben todo de algunos temas y Genios. todos, sí, o de los dinosaurios o de los planetas o de todo acerca de Cars, ¿viste? Y se conocen todo absolutamente de algún tema en particular. Lo que en su momento los diferenciaba como grupo de quizás el autismo más clásico tenía que ver con que la adquisición del lenguaje era en tiempo esperable, o sea, hablaban, no tenían esto de que hablaban más tarde, ¿no? Entonces hablaban bastante, es más, a veces se dice que hablan antes que caminan. Entonces vos imaginate tener un chico de 3 años donde ya te está reconociendo símbolos, está empezando como a leer, se sabe todo reconoce todas las marcas de los logos de los autos, sabe cuál es el Volkswagen, cuál es el Toyota y sabe se acuerda cómo ir a lo de la abuela y si vos vas de una manera distinta. Ese chico, en una familia, un chico de 3 años así, que decís, wow, este es un genio, o sea... Sabe leer, ya está aprendiendo reconoce todos los logos. ¡Wow! Jamás, es raro que la gente vaya a consultar por un niño así. Claro. Pero está considerado dentro del espectro autista. Y otra de las diferencias, siempre se consideró que las personas con síndrome de Asperger tenían un nivel cognitivo promedio o superior. ¿Sí? Es como... Se considera que no tienen asociada discapacidad intelectual. Así que siempre... Ese es el Sheldon Cooper de la televisión, ¿sí? En Big Bang Theory, el físico ubican a Sheldon. Sí, claro. Sí. Ahora, Penny. este chico se consulta porque tiene alguna otra dificultad que le impide tener una vida corriente, digamos. Totalmente, está muy bien lo que estás